¿qué hay que hacer para mantener el entusiasmo, ¿no? Para aprender? Yo creo que lo que me intento recordar a mí misma también es que no hay que hablarlo perfecto. No hay que saber dominar el idioma al 100% para poder animarse a usarlo. Aunque hable como Tarzán en alemán, lo estoy hablando y me estoy comunicando. Hola gente, ¿cómo andan? Hoy cruzamos en Jamás tan argentino dos mundos que yo conozco bien, Argentina y Alemania. Hemos hablado de mi camino con el español, de mi amor de Argentina y hoy tengo una amiga conmigo, Memi, que está haciendo algo increíble porque está en su camino de aprender el alemán, que para mí es algo hermoso, pero también es muy difícil, me parece. Vamos a hablar un poco de por qué está haciendo, qué hace. Mimi, ¿querés presentarte un poco? ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Dale, muchas gracias. Bueno, como te dije antes, súper contenta de estar acá y de nada, y esto de compartir mi experiencia con el alemán que eh, tan complicado pero tan hermoso es. Ujú. Bueno, yo soy Memi, bueno, María Emilia, pero todos me dicen Memi. Tengo 19 años, casi 20, y sí, tengo miedo por eso. Soy de Buenos Aires y bueno, ahora estoy en la universidad, estoy en mi segundo año de la carrera de Relaciones Públicas, que es como comunicación, pero desde jardín hasta que terminé la secundaria fui a un colegio alemán y, y bueno, ahí fue mi primer contacto con el idioma y bueno, no lo quise dejar, así que Ah, acá sigo. bueno, pero de todos los idiomas que podrías haber elegido, elegiste vos el alemán, que me parece bárbaro, pero también me hace quilombo en la cabeza porque el alemán tiene una reputación como no es un idioma que se aprende muy fácil. No sé si tenés la misma experiencia, pero te admiro por hacerlo, pero ¿por qué? Yo digo como que el alemán en un inicio me atrapó. Más que yo lo haya elegido, fue como que me atrapó. Por esto del colegio, fue como que, entre comillas, no tuve opción más que conocer un poco del idioma. Em, y te digo, desde muy chiquita, nivel, tenía 3 años y, no sé, me cantaban una canción sobre un caballo que hacía hop, 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 una cosa así. Pero digo, fue ese hace tantos años que es un recuerdo que entra entre esas memorias de la infancia que no te acordás muy bien. Em, pero nada, después de la secundaria, que digo que ya no tenía más obligación por seguir estudiándolo, em, quise seguir porque dije, bueno, llegué hasta acá, eh, quiero hablarlo. O sea, quiero hablarlo fluido, quiero entenderlo, eh, quiero volver a este país tan hermoso y quiero poder, no sé, ir a comprar algo y poder hacerlo sin el traductor. O sea, Sí, em, y nada, a ver, es un idioma así complicado, pero que tiene, no sé, viste, tiene un algo especial. ujú. Acá en Argentina es como que siempre está este chiste, ¿viste? No sé si alguna vez lo escuchaste, el de suban, estrujen, empujen, bajen. Sí, sí, Eh, sí. es como un clásico. Y, y nada, entonces como que el alemán creo que acá tiene como esa idea de idioma como muy duro, como muy fuerte. Y, y al conocerlo, ¿no? Un poco más y haberlo escuchado mucho más en persona o interesarme más por música o películas en alemán y escucharlo como desde ese lado más real, Ujú. es hermoso, es hermoso. Amén. Es complicado, pero es lindo escucharlo. eh, es desafiante, pero es muy lindo. Desafiante es, para mí también fue y es desafiante, por eso te admiro mucho, pero me encanta que dijiste, porque una cosa que a mí me molesta mucho como alemán
en las redes, por ejemplo. Ujú. Siempre cuando hablan de los alemanes y su idioma, bueno, hablan como estamos muy fuertes, ¿no? Con palabras muy largas y hablamos con una actitud, no sé, muy poco amable. Mm. Pero eso para mí no es así. Y también cuando yo leo poemas en alemán o cuando escucho algo, el alemán es algo increíble, es hermoso el idioma para mí. Sí, sí. Mm. Me hiciste pensar en que mi papá vio una película, siempre cuenta ese ejemplo. Sí. No sé, sería media una película de romance, un poco dramática quizás, y que en la escena final como que los protagonistas se decían Ich liebe dich, Ah, se decían te amo, sí. y mi papá se emocionó y dijo, el alemán es hermoso. Sí, sí. Eh, le- le- Porque nada, cuando se pasa como esa barrera de creer que es así muy duro, al fin y al cabo, no sé, es un idioma, como decís vos, con el que se escribe poesía y se escribe música y canciones infantiles y es como que es lindo. Y tienes, como decís vos, estas palabras eternas, pero, pero lindas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y me contaste, en la preparación, hicimos una charla, me contaste que en un momento tuviste viajar incluso a Alemania por un rato, ¿no? Sí, sí. Gracias al colegio. Pude, o sea, me gané una beca para ir a estudiar alemán a Alemania. Y, ay, no, mira, no sé ni por dónde empezar. Fue, creo que al día de hoy sigue siendo como el viaje que más me cambió la vida. Encima Ujú, fui a mis 16 años, o sea, fue como con todos chicos también más o menos de mi edad. eh, Viajamos al sur de Alemania. Nos quedamos en Joebu, ujú, cerca de, no me acuerdo qué, Stuttgart, una cosa así. ok, Estábamos en el medio del campo, sí. pero nada, pude viajar, te digo, para estudiar alemán. eh, Fue una mezcla de culturas muy graciosas porque éramos todos chicos de todo el mundo que nos habíamos ganado esa misma beca, todos para estudiar alemán y medio que también fue eh, encontrarnos como todos estos distintos niveles e intentar comunicarnos. A veces no sé, no nos salían palabras en inglés, ponele, y empezábamos a intentar decirlo en alemán, o gente que no hablaba inglés, entonces solo hablamos alemán, y otros que no tenían alemán, entonces capaz hablábamos como podíamos. Fue Mm, una experiencia muy, muy hermosa. Y, y bueno, y ahí también, o sea, la beca la verdad que fue una locura porque eh, no solamente fui a aprender y tuve tipo profesor y pude rendir un examen y todo, sino que sí. también me llevaron a recorrer. Sé que anduve por Nuremberg, por Stuttgart. Un poco me olvido dónde estuve porque como que recorrimos muchos lugares. Sí. eh, pero ahí fue donde como estuve más en contacto con, con lo que era Alemania realmente Ujú. y, y era hermoso. Era hermoso. Fue hermoso y fue un viaje inolvidable. Realmente inolvidable. ¿Tenés algún recuerdo de tu primer día, de tu primer noche? Porque yo, cuando yo viajé en 2022 a Argentina, tengo todos los detalles de mi primer día. Sí. No, me acuerdo tengo un amor de los bondis en Buenos Aires. Puedo mirar los bondis, sus colores, todo eso. Y lo hice 2 horas, creo. Como fue increíble para mí. Y para mí también fue increíble sentarme en un banco en la Plaza Italia y escuchar a la gente hablar español. Obviamente, Claro, español. sí, 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 sí. Pero fue para mí una sensación increíble. Yo pensando, la puta madre, sí, estás en Buenos Aires, a Claro. más de 10.000 kilómetros de tu casita, ya estás tranquilo escuchando el español. ¿Tenés algo así, un recuerdo de tu día, de tu Sí, primer... sí. O sea, primero yo también viajé como sola, no conocía acá, o sea, conocía una persona más o menos con todas las que viajé,
pero viajé sin mis papás, o sea, sin, te digo, sin un amigo. Entonces ya de por sí, como desde el inicio, que la experiencia fue como una locura, decir, tipo, ¿dónde estoy yendo? Y fueron tantas horas, como decís vos, son muchos kilómetros, eh, y encima no dormí nada en el avión porque estaba así súper despierta, como diciendo, estoy cruzando no sé cuántos océanos para llegar acá. Ujú. Eh, y entonces las primeras horas en el aeropuerto no me las acuerdo, pero sí me acuerdo eh, dos momentos así que dije, estoy en Alemania, que Sí. fue en como una especie de micro yendo como al campus donde nos íbamos a quedar, que primero dije, qué lindo que apenas salimos, yo llegué al aeropuerto de Frankfurt y Ujú. apenas empezamos como, no sé, nos subimos como a la autopista, ya había como todo bosque alrededor, o no sé qué sería, pero me pareció hermoso, yo ahí dije, esto es hermoso. Sí. Y de repente es como que levanto la vista y veo los carteles de las calles, claro, en alemán. Dije, ay, claro, o sea, esto no es Argentina. Pero la que ahí dije, esto, o sea, no solamente estoy en territorio alemán, sino que también estoy conviviendo con la cultura, fue que, viste, te dije que estoy como en una zona media de campo, vi un cartel que decía, Blumen Selbstschneiden. Ah, sí, Y yo claro. dije, ¿qué? O sea, esto en Argentina no dura. O sea, arrancan todas las flores. O me dio mucha ternura pensar, o sea, primero me dio mucha ternura el cartel, me pareció hermoso, Sí. eh, pero me dio risa el pensar que eso es algo que en Argentina no se hace y ahí dije, o sea, estoy conviviendo con alemanes. Eh, Sí. fue muy lindo y creo que fue como, te digo, ese shock de decir, estoy acá. Eh, Sí, increíble. Son momentos increíbles, ¿no? sí, Todo está presente. Quiero preguntarte y te prometo no voy a llorar, podés decirme la verdad, pero a veces cuando hablo con argentinos y me hablan bien, y a veces me dicen, ah, bueno, no pareces alemán, no sos tan frío, ¿no? Porque quizás los alemanes tengan esa reputación que somos muy sí. fríos, algo así. En tu experiencia, ¿es así o es otra cosa? Me interesa de verdad escucharlo. En, en este lugar donde yo me quedé, aparte de los profesores que teníamos, que en realidad no eran todos alemanes, sino que, ponen, no sé, mi profesora era de Rumania, creo, eh, los chicos, los jóvenes que estaban como a cargo de nosotros, que eran los Betreuers, eh, Ujú. que tenía, te digo, menos de 30 años, o sea, era como que estábamos, eran muy copados. Justamente eso, fueron personas súper amigables, eh, que siempre estaban ahí como para ayudarnos, y no solamente como desde el lado de que eran como responsables de nosotros, sino que genuinamente se desinteresaban por nosotros, porque la pasemos bien, porque podamos como sentirnos cómodos. Te digo, había gente, pone chicos que tenían 14 años y de repente era como que se iban un mes, estaban a kilómetros y kilómetros de sus casas, lejos de sus familias, y ellos como que se encargaron de que este lugar, que era completamente desconocido, eh, sea familiar, ¿no? Sea cálido. Eh, Así que la verdad que de ellos como que fueron mi mayor referencia de alemanes. Ujú. Eh, no, tengo puras cosas buenas para decir. Y también, que esto no sé si será porque estuve en el sur, viste que a veces podrán decir que son fríos, pero que paso más del norte, o no sé. Sí, Eh, va. Entramos a un banco con un amigo que no tenía, creo que quería cambiar dólares a euros, ¿no? Sí. Y entramos a un banco vacío, creo que era encima, no sé si era fin de semana, no sé. Era como que yo estaba preparada para que me miren con mala cara y me digan, salí de acá. Y nos atendió un hombre que no hablaba, yo hablaba, o sea, imagínate, intentando hablar idioma de plata de banco en alemán, era
complicadísimo. Entonces era como una mezcla entre inglés, alemán y muchos, muchos gestos. Y, y te juro, yo entré como con ese miedo de que me hablen mal. Y el señor fue súper simpático, súper paciente. Vinieron unas señoras que hablaban un poco más de inglés que él. Y nos Ujú. dijeron, chicos, necesitan ayuda, o sea, son de acá, ¿de dónde son? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y, y esa fue como así, creo que fue como el primer contacto con alguien fuera del campus, por así decirlo, que era alemán. Sí. Y fueron muy amables, realmente fueron muy amables. Así que yo, por lo menos, no tuve esa experiencia del estereotipo alemán frío. Sí, bueno, tenés razón, los alemanes del norte somos, porque yo soy del norte, somos un poco, no somos fríos, somos un poco más tímidos. Puede En ser, un sí. momento, ¿no? Nos vamos a tomar un tiempo para observar la persona, pero una vez con buena onda, somos amigos, somos muy amigos. Viajando a Alemania, te cambia de una manera en tu vida y me interesa qué pasó, porque en mi caso, yo me veo diferente gracias a mi viaje a Argentina. Veo mi país, Alemania y también Estados Unidos de forma diferente ahora gracias a otra experiencia, en mi caso en Argentina. ¿Te pasó algo parecido? Como, a ver, como te dije, es como el viaje en sí, también un poco por la edad en la que fui, que me hice amigos, realmente me cambió mucho como persona, sentí que crecí mucho. Eh, pero sobre Alemania en sí, yo creo que el poder haberlo recorrido, la poca partecita que recorrí de Alemania, por supuesto, o sea, quiero conocer muchísimo más, eh, haberlo podido recorrer a pata encima, ¿no? O sea, caminar 50 minutos bajo el sol para llegar a ver, no sé, un castillo que si nunca lo había visto en mi vida y en el medio, no sé, entrar a comprar una limonada y comprar tipo un Bratwurst o algo así, Sí, ay, eh, hacerlo y hacerlo como por mi cuenta y con mis amigos, pero siendo adolescentes, eh, eso no sé, como que me sentí que mi mundo se amplió un montón. Eh, sí, y la verdad que agradezco que haya sido Alemania en ese sentido porque eh, es bellísimo, es hermoso y tiene tanta historia. O sea, los huequitos que yo recorrí, me quedé corto el tiempo y el vocabulario para poder realmente entender todo lo que estaba viendo porque ahora como que vuelvo a ver las imágenes y digo, necesito volver y, y conocerlo aún más. Eh, en su momento también, bueno, no sé, recorrerlo y también estar como en la seguridad, ¿no? Alemania en ese sentido, o por lo menos esta zona, me sentí súper segura, o sea, la gente, eh, como, no vi como que había gente preocupada porque les roben sí, o nosotros hacernos sentir inseguros. Sí nos decían tipo, bueno, tengan cuidado, pero nos dejaron libres, o sea, y con esa seguridad de decir, no les va a pasar nada, o sea, están seguros. Eh, Creo que eso fue como algo que me impresionó mucho, como esa tranquilidad de poder estar, siendo chica, poder estar sola recorriendo eh, un país completamente desconocido. Eh, Creo que eso fue lo más loco y, y bueno, también lo más valioso que yo me llevo haberlo hecho a los 16. sí, sí, sí. Eso creo que fue Bueno, muy loco. si pudieras llevarte algo de Alemania a Argentina, una costumbre, una forma de vivir, una comida, lo que sea, ¿qué elegirías en tu caso? Hmm. Ahí esta es una respuesta muy aburrida, pero me encantó haber cenado tan temprano. Cenábamos como a las 6 de la mañana e igual nos íbamos a acostar tarde, pero viste que acá en Argentina, no sé si te pasó en tu viaje, comemos a cualquier hora. O sea,
a las 6 de la tarde todavía estamos con el mate y el bizcochuelo, y capaz a las 10 de la noche decís, che, pidamos unas empanadas, y recién ahí comes como a las 11 de la noche. Sí, sí, sí. Eh, eso fue una costumbre, o sea, algo que es muy distinto a Argentina, porque incluso si comes temprano, acá comes a las 8 como muy temprano. Entonces eso fue re loco y me pareció muy inteligente porque me fui a dormir como ya habiendo digerido toda la comida. Y digo, es una costumbre que como que no le di mucha importancia al principio, pero después llegué a mi casa y comía a las 9 de la noche y era, no, me parecía re pesado y dije, estamos haciendo todo mal. Ujú. Merendemos más temprano, pero por favor, cenemos más temprano. Eso creo que te digo, es medio aburrido, pero es la costumbre que yo me hubiera llevado. Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo, a mí me gusta mucho muchísimo la comida, un flan mixto, lo mejor. Y Muy bien, acá muy bien. tenemos flan, pero siempre falta dulce de leche, así que ¿Cómo pude, extrañé el dulce de leche? ¿Cómo lo bueno, extrañé? gracias a Pampa Direct tengo siempre conmigo, entro en el restaurante y me traen el flan y yo con un poco de dulce de leche y me miran como loco, pero necesito y quiero un flan mixto, no es lo Claro, mismo tal, comiendo un flan sin dulce, no no es lo funciona. mismo. Yo Muy po- todavía no entiendo cómo hacen tortas en otros países sin dulce de leche. Eso te digo que lo extrañé mucho en Alemania. Sí, ahora me parece una barbaridad, ¿no? Yo necesito dulce de leche. Bueno, em, ¿puedes valorar algo de tu país un poco mejor después de tu viaje a Alemania? Porque viajando te puso a pensar siempre algo, ¿no? En Sí, mi sí. caso, veo muchas cosas diferentes en Estados Unidos. No Mm. sé, ¿qué te pasa con eso? Un poco por lo que vi de cómo es el trato, o sea, ¿no? Cómo se tratan los alemanes entre sí y que también mucho como de escucharlo quizás por redes sociales, o sea, influencers alemanes o gente extranjeros contando experiencias ahí. em, Creo que, bueno, y también ahora que lo decís vos, yo por suerte también pude conocer un poco de Nueva York, eh, y algo que veo en estos dos ejemplos que es como que no le llega ni a los pies a Argentina, es esto, ¿no? Cómo se trata eh, la gente entre sí, pero incluso con extraños, ¿no? En Argentina, por lo menos en mi experiencia, la gente es muy simpática, es muy amiguera, es como mucho más relajada en ese sentido de, no sé, te quedaste atrapado en el ascensor, un ejemplo malísimo, y vas a sacar charla con la persona que esté ahí porque somos así. O no sé, Sí, estás en la fila, no sé, para entrar al cine, para retirar una pizza, lo que sea, y vas a charlar con la gente de la fila. Es como, obviamente habrá personas que son más tímidas que otras, pero hay una manera en la que los argentinos tratamos a los demás, que es como esto, es mucho más relajado, muy simpático, muy como una actitud abierta, ¿no? De decir, eh, con- te quiero conocer aunque sea un ratito, charlemos un ratito. Eh, y lo mismo entre amigos en sí. Eh, no sé, siento que esto que te decía de la cena, ¿no? A mí me ha pasado mucho con mis propios amigos, o de ver de mis papás o de mi familia. No sé, vas a tomar mates, ¿no? Vas a las 5 de la tarde a tomar mates y capaz te quedaste hablando y te quedaste hablando y te quedaste hablando y decís, che, pedimos unas empanadas y te terminas yendo a las 11 de la noche. Es sí. como, es algo que pasa un montón. Ujú. eh, y te digo, no lo conozco tan en profundidad de Alemania, por ejemplo, pero, pero es como que siento que es muy difícil llegar a no sé, a esa forma de ser del argentino tan copado, ¿no? Que como decimos Sí, acá. Eh, sí, sí. Es Creo verdad, que, es verdad. No, 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 en una fila en Hamburgo no te van a hablar. Lo digo mucho.
Pero siempre cuando hablo con alguien como vos que está en ese lindo camino de aprender un segundo, quizás un tercer idioma, quiero saber, cuando vos hablas en alemán, ¿cambia un poco de tu personalidad? ¿Te sentís una persona un poco diferente? Porque a mí me pasa a veces, cuando yo Mm, hablo español, puedo articular algunas cosas, puedo hablar tranquilamente de mis emociones y en alemán lo duro mucho, en inglés no lo hago, mira. basta. Pero en español sí, no sé, cada persona obviamente tiene sus cosas, pero ¿sentís algo así cuando hablas alemán y hablas muy fluido, ¿no? Tenés un nivel bastante alto. Intento, sí, más o menos. Sí, en mi mente hablo mucho mejor de lo que hablo una vez que abro la boca. Pero Sí, creo que eso nos pasa a todos los que aprendemos un idioma, ¿no? Eh, en tu mente es como que sos un nativo y después empezás a hablar y te trabas, claro. inevitablemente. Em, pero creo que capaz en mi caso no tanto. Ujú. Sí me siento, cuando hablo en alemán me siento como más eh, humilde, por así decirlo, porque eh, sé que estoy hablando no perfecto y como que me da un poco de vergüenza. eh, y ahí capaz me pongo, soy un poquito más tímida, quizás tengo una actitud como más tímida, eh, pero, pero sí siento que mantengo, o busco mantener como una actitud más sociable, ¿no? A mí me encanta aprender idiomas, justamente por eso, porque me encanta relacionarme con más personas, eh, Ujú. eh, como cruzar esos límites del idioma, las barreras del idioma y poder charlar con más gente. eh, pero creo que quizás hay otras cositas de mi personalidad que, te digo, cambian un poco, Sí, pero, pero mantengo esas ganas de charlar. Muy argentina de mi parte, creo. sí, sí, claro, ¿no? Qué lindo. Bueno, para cerrar un poco, ¿podés aconsejarnos cómo manejar ese camino de aprender un idioma? Porque ahora hablas bastante bien el Gracias. alemán. Sí, no, no, te admiro por eso, pero es un esfuerzo. Y yo conozco a Sí. muchos que tengan o que tienen un quilombo en la cabeza que dice, por ejemplo, gente a mi edad, oh, tengo 50 y pico, no vale la pena aprender un idioma, no, no puedo, o los jóvenes dicen, bueno, no, porque hacerlo algo, ¿por qué hacer un esfuerzo tan fuerte? Porque no es fácil no No, aprender tal cual. alemán, al español tampoco, el subjuntivo, ¿por qué existe? No entiendo, horrible. Pero puedes aconsejar un poco de tu experiencia, ¿qué hay que hacer para mantener el entusiasmo, ¿no? Para aprender? Qué pregunta. Yo creo que lo que me intento recordar a mí misma también em, es que no hay que hablarlo perfecto. No, no hay que saber dominar el idioma al 100% para poder animarse a usarlo. Al Mm, contrario, ¿no? O sea, uno aprende a medida que más lo usa y, y también como pensar en por qué estás aprendiendo el idioma, ¿no? O sea, ponele, yo digo, me gusta aprender porque me gusta hablar con más personas, ¿no? Comunicarme más. Entonces, bueno, mientras, aunque hable como Tarzán en alemán, lo estoy hablando y me estoy comunicando. Eh, entonces yo creo que un poco eso, ¿no? Tenemos una sola vida y, y nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar. O sea, yo el idioma que estoy haciendo ahora de alemán, eh, antes, eh, viste que se divide B2, punto 1, punto 2, punto 3. Yo había llegado como al B2.3 y me olvidé todo. Y dije, ¿sabes qué? Empiezo de vuelta. sí, Yo, sí, o sea, yo no tengo ni 20 años, ¿no? Pero digo, también siempre es lindo aprender algo nuevo y aprender un idioma es algo tan, ¿cómo decís? No sé, decís vos esto de leer poesía en alemán. Es mi sueño, o sea, tengo ganas de poder llegar a eso y me parece que nunca, nunca
sos demasiado grande para querer lograrlo. Aparte es Sí, divertido, o sea, es divertido desafiarse a uno mismo. eh, y es bueno también ser un poco torpe en un idioma, ¿no? Es parte de lo emocionante de aprender, ¿no? Equivocarse. sí, Eh, sí, sí. pero yo creo que lo principal es eso, ¿no? No tiene que ser perfecto. Empezás y después lo harás perfecto. Pero, pero en algún momento hay que empezar. Hay que empezar. Es mi experiencia también. Hablar, 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 hablar como es, vas a entrar en una etapa, estás hablando mucho y hablas mal. En otra Sí, etapa sí. hablas poco mejor, más con más fluidez, pero todavía mal. De a poco vas a mejorar y en un día vas a producir un podcast en tu tercer idioma o otra cosa. Y vale la pena, ¿no? Vale la pena Sí. seguir con el esfuerzo. Mira, Así que ¿quién diría que ibas a estar grabando un podcast vos en español? sí, sí, ya, ya. Y acá estás. Ya, ya, es eso. A veces me hace ruido en la cabeza. Sí, Sí, pero es increíble, es increíble. sí, sí. Bueno, Te Mimi, gracias aplaudo. por compartirnos todo. Y la última pregunta, ¿tenés planes de viajar a Alemania en tu futuro? Ojalá que sí. El plan soñado está. Eh, ya voy a encontrar la manera de volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Si tenés planes, quiero que me mandes mensajito porque te voy a presentar mi ciudad en Hamburgo para que Sí, sepas que la gente en el norte tan fríos no somos, ¿sabes? Así que bueno, me lo encantó. hacemos eso. Me encantó. Espérame, te llevo dulce de leche. Mucho dulce de leche. Sí, bueno, obviamente, lamentablemente no tenemos dulce, pero sí, hay que llevar por todos lados. Bueno, Dale. muchas gracias por tomarte el tiempo y nos vemos en el podcast en una semana con otro tema. Muchas gracias por escucharnos.